El 1 de febrero de 2012, Samantha Koenig terminaba su turno en la cafetería donde trabajaba. Había sido un día como cualquier otro para la barista de 18 años, y como las cosas estaban tranquilas y el largo día sin incidentes llegaba a su fin, ya había empezado a limpiar el puesto de Common Ground en el centro de Anchorage, Alaska. Entonces un hombre con pasamontañas se le acercó, decidido a transformar ese día común en una tragedia indescriptible. El hombre pidió un café y, aunque Samantha casi terminaba su jornada, aceptó y preparó el pedido, esperando que fuera el último del día. En cierto modo, sí lo sería, aunque puede ser inquietante que un desconocido con pasamontañas se acerque a tu trabajo. La mayoría de los empleados en tiendas o bancos pensaría que alguien con máscara intenta ocultar su identidad, quizá para robar. Pero con las temperaturas heladas en Alaska, no es descabellado suponer que esta persona solo intentaba mantener su rostro caliente. En realidad, la máscara ocultaba su rostro ante lo que iba a suceder. Samantha Koenig preparó el café y se lo entregó al hombre, quien de repente sacó una pistola. La barista estaba aterrorizada por su vida, mientras la figura enmascarada comenzaba a amenazarla, exigiendo que le entregara el dinero de la caja registradora del puesto de café. Samantha, intentando cumplir rápido las demandas, fue a vaciar la caja y darle dinero al asaltante, pero descubrió que la caja registradora estaba vacía. Quizás esperaba que él se fuera corriendo, al haber fallado en su intento de asalto, dejándola aún asustada, pero, al final, todavía con vida. Lamentablemente, no fue así. Aunque hizo lo que él dijo, Samantha tuvo que levantar las manos y arrodillarse. Ella se horrorizó al ver que el hombre armado irrumpió en el kiosco. Forzó la entrada al puesto de café y la ató con bridas. Una vez que tuvo a Samantha atada, su atacante la levantó y la llevó afuera hacia un Ford Focus blanco que estaba estacionado cerca. La llevó hacia el vehículo e intentó empujar a Samantha adentro. Fue entonces cuando ella intentó escapar del hombre. No funcionó. En represalia, él apuntó la pistola a su cabeza y le advirtió que si intentaba escapar de nuevo, le dispararía. Obligándola a entrar al auto, el agresor se puso al volante y se fue, llevando a Samantha con él, con las manos aún atadas e incapaz de huir por miedo a ser asesinada. La figura enmascarada dijo, mientras conducía por la ciudad, que no quería dañar a Samantha y solo la secuestró para pedir rescate. Le dijo que, mientras cooperara, eventualmente sería devuelta a su familia viva y sin daño alguno. Llevando a Samantha a su casa, ahí su secuestrador la mantuvo cautiva varios días. La mantuvo atada en un cobertizo en su propiedad y subió el volumen de la radio al máximo para ahogar el sonido de los gritos de su cautiva, evitando que los vecinos o transeúntes escucharan sus pedidos de ayuda e intervinieran. Tras encarcelarla, el hombre volvió al kiosco de café donde tomó a Samantha para recuperar su teléfono. Dwayne Tortolani, su novio, la recogería después del trabajo. El secuestrador planeaba capturar también a Dwayne, pero luego decidió llevarse solo a Samantha. Pero aún tenía que cubrir sus huellas y retrasar que los seres queridos de su víctima descubrieran que ella estaba desaparecida. Así que tomó el teléfono de Samantha y envió un mensaje de texto falso a Dwayne diciéndole: «Estoy pasando un par de días con amigos, avísale a mi papá». Al día siguiente del secuestro, el secuestrador le pidió a Samantha su dirección para entrar y robar su tarjeta de cajero automático. Ella le contó dónde vivía y que la tarjeta estaba en la camioneta de su novio. El hombre fue a la casa de Samantha y forzó la entrada a la camioneta de Dwayne. Ahí estaba la tarjeta de débito lista, vinculada a la cuenta compartida de Samantha y su novio. El secuestrador se guardó la tarjeta y estaba a punto de irse cuando alguien lo vio. Dwayne Tortolani ya estaba nervioso desde que recibió el mensaje de texto vago de su novia la noche anterior, sin saber que Samantha no había sido quien lo envió. Cuando Dwayne y el papá de Samantha, James Koenig, vieron a alguien que parecía ser un ladrón intentando robar su camioneta, confrontaron al hombre y corrieron dentro de la casa para pedir ayuda a James, pero cuando regresaron, el ladrón ya había huido del lugar. Dwayne y James no notaron que habían visto al responsable de la desaparición de Samantha. Una vez que el secuestrador probó con éxito la tarjeta de débito de Samantha y Dwayne, asegurándose de que todavía funcionaba, regresó a su casa y a su víctima cautiva. Allí, se sirvió una copa grande de vino y se dirigió a su cobertizo, donde agredió violentamente a Samantha. Después la estranguló. El hombre que secuestró y mató a Samantha Koenig era Israel Case. Desde fuera, Israel Case parecía discreto. Padre de familia, hombre confiable, contratista y obrero con su propio negocio, Case Construction.
Desde que se revelaron los detalles de sus atroces actos, algunos lo llaman el asesino serial más meticuloso del siglo XXI. No se equivoquen, Israel Keyes era un monstruo disfrazado de hombre, responsable de muchos crímenes graves como robo, asalto a bancos, incendio, secuestros y asesinatos seriales con entre 11 y 20 víctimas, además de múltiples asaltos sexuales agravados. Su ola de crímenes abarcó Estados Unidos desde 1996 hasta 2012, cuando el FBI descubrió lo que hizo a Samantha Koenig, quedando aterrados de Israel Keyes. Tras asesinar a Samantha, Keyes guardó su cuerpo en un armario del cobertizo donde la tenía prisionera. Tenía lugares que visitar y un vuelo por tomar. A la mañana siguiente, despertó a su hija de 11 años y se fueron al aeropuerto. Viajó desde Alaska hasta Nueva Orleans para abordar un barco que lo llevó en un crucero previamente planeado por el Golfo de México, el cual duró alrededor de 2 semanas. Al final del crucero en Nueva Orleans, Keyes se preocupaba más. En el poco tiempo que había estado fuera, su secuestro de Samantha había recibido mucha publicidad, así que decidió tomar el asunto en sus propias manos. En lugar de regresar directamente a Anchorage, Keyes pensó que tal vez la mejor manera de desviar la atención del crimen que había cometido en Alaska era cometer más crímenes en otro lugar. Empezó a recorrer Dallas, Texas, con la intención de iniciar una ola de crímenes. Pronto, en Aledo, encontró una casa de un piso, propiedad de 3.500 pies cuadrados, ladrillos rojos y un granero cercano. Tras robar la casa, Keyes incendió el granero y lo quemó hasta los cimientos. Después del incendio provocado cerca de Aledo, Keyes condujo a otra ciudad cercana de Texas, haciendo una parada en Asley. ¿Fue a conocer los sitios turísticos o a visitar la tienda de antigüedades Ain't That Something? No, estaba ahí para asaltar el Banco Nacional de Texas. Con gafas de sol, mascarilla, casco y guantes, Keyes entró al banco con la misma pistola con la que amenazó a Samantha Koenig. Él blandió el arma frente al cajero, robó el lugar en aproximadamente 2 minutos y salió corriendo antes de que la policía tuviera tiempo de llegar al lugar. Después, Keyes enterró el dinero robado en un hoyo en el cementerio Post Oak de Glen Rose, Texas. Aún en su viaje de regreso a Alaska, y todavía en medio de su ola de crímenes, Keyes incluso estuvo a punto de llevar a cabo otro secuestro. En un área al sur de Cleburne, Texas, vio a una mujer paseando a su perro. Por un momento, Keyes consideró secuestrarla también, e incluso casi lo hizo, pero finalmente abandonó rápidamente ese plan y en su lugar se concentró en regresar a Anchorage. El 17 de febrero de 2012, Keyes regresó a su casa en Alaska. Aunque podría parecer que su plan de secuestrar a Samantha por rescate era una mentira, Keyes le aseguró a la adolescente durante el secuestro que esa seguía siendo su intención, y que haberla asesinado no le impediría intentar obtener el dinero. En ese momento, después de todo, a pesar de la publicidad que había generado su desaparición, la policía y la familia Koenig no tenían idea de que Samantha ya estaba muerta. Así que Keyes llevó a cabo, posiblemente, una de las partes más horribles de su retorcido plan. Sacó el cuerpo sin vida de Samantha del armario y le puso maquillaje en el rostro. De manera inquietante, cosió los ojos de Samantha con hilo de pescar para que permanecieran abiertos, dando la impresión de que su víctima seguía viva. Luego escribió una nota de rescate, exigiendo que se depositaran $30,000 en la cuenta compartida que pertenecía a Samantha y su novio. Keyes aún tenía la tarjeta de cajero, lo que le permitiría retirar dinero si la familia aceptaba sus demandas. Luego tomó una foto Polaroid del cuerpo de Samantha, haciéndola parecer viva y sosteniendo un periódico Anchorage Daily de hace 4 días. Mostrarlo en la foto demostraba que la imagen era reciente y, según el plan de Keyes, haría parecer que la mujer aún vivía. La foto de su cuerpo y la nota de rescate se dejaron en un parque de Anchorage, bajo un volante conmemorativo de un perro llamado Alberto. Aquí Keyes le dijo a Dwayne Tortellani que buscara más instrucciones en el teléfono de Samantha. El mensaje decía: «Letrero del Parque Connor bajo la foto de Alberto, ¿no está bonita?». Días después de dejar la foto y la nota para Dwayne, Keyes se deshizo del cuerpo de Samantha. La llevó al lago Matanuska, al norte de Anchorage, que en esa época estaba cubierto de hielo. Keyes sacó el cuerpo de Samantha de su camioneta, lo desmembró con una motosierra y arrojó los restos al lago helado tras hacer un agujero en el hielo. En ese tiempo, Dwayne halló la nota de rescate en el Parque Connor y la mostró a James, el padre de Samantha, y a la familia.
Creyendo que Samantha aún estaba viva, engañado por la repugnante foto de su cuerpo que Case había tomado, James depositó la suma solicitada de $30,000 en la cuenta a la que Case ahora tenía acceso. Los miembros de la comunidad local habían donado generosamente todo lo que pudieron para ayudar, evitando que los Koenig tuvieran que pagar todo el rescate de su propio bolsillo. Pero por supuesto, todo esto se hizo bajo la falsa suposición de que Samantha les sería devuelta si entregaban el dinero a Case. El asesino y secuestrador comenzó a acceder a las cuentas compartidas de Samantha y Dwayne y fue retirando gradualmente el dinero del rescate a partir del 6 de marzo. Esto alertó a la policía de Alaska, así como a la Oficina Federal de Investigaciones. Debido a la gravedad del delito, el FBI inició una investigación y estaba vigilando la cuenta donde se depositó el dinero del rescate. Tras comenzar a recoger sus ganancias mal habidas, Case empezó a recorrer los estados del suroeste. En Alaska, además de estar cerca del cuerpo de Samantha, quedarse facilitaría que la policía lo encontrara. Esto no disuadió a las autoridades de rastrear dónde en el suroeste de Estados Unidos hacía los retiros del dinero del rescate. Las autoridades en Alaska tomaron la controvertida decisión de no publicar las grabaciones de vigilancia del secuestro de Samantha al público, lo cual a menudo se hace para animar a los ciudadanos a proporcionar cualquier información relevante si reconocen figuras o detalles familiares en las imágenes de un crimen bajo investigación. Sin ayuda del público, la policía determinó que el responsable del secuestro de Samantha Koenig y del robo en el National Bank of Texas conducía un Ford Focus blanco 2012 100. Se alertó a oficiales en Texas, Luisiana y Arkansas sobre un vehículo que coincidiera con la descripción. El auto que Case había estado usando era un vehículo de alquiler. Irónicamente, buscó un reemplazo para ocultar sus huellas y obtuvo otro Ford Focus igual, mismo modelo y color. Esto llevó a que las autoridades arrestaran a Case tras ser visto por un oficial de la Patrulla de Caminos de Texas el 13 de marzo. El oficial avisó a la policía de Texas y siguió el auto blanco por la autopista 59 al ver que excedía el límite de velocidad. El oficial de la Patrulla de Caminos se hizo notar ante Case, logrando que el secuestrador se orillara al costado del camino. En el momento en que se detuvo, una flota de vehículos sin distintivos llegó rápidamente al lugar. Agentes federales y Rangers de Texas salieron de sus autos y lo rodearon. Israel Keyes ya no tenía escape. En una rápida revisión del auto del asesino, las autoridades hallaron la tarjeta de débito y el celular de Samantha Koenig, al que Case le quitó la batería para evitar su rastreo. En el auto también había un pasamontañas, el arma de Case y dinero robado del National Bank of Texas, identificado por la tinta antirrobo en los billetes. Keyes tenía mapas de California, Arizona y Nuevo México, con áreas resaltadas. Israel Keyes fue arrestado en el lugar y acusado formalmente en un centro federal de detención ubicado en Beaumont, Texas. El 26 de marzo regresó a Anchorage y confesó el asesinato de Samantha Koenig. Durante las entrevistas posteriores con la policía, Keyes se comportó con un nivel inquietante de calma y paciencia, incluso ofreciendo condiciones a las autoridades a cambio de confesiones sobre sus otros crímenes. Sin que las autoridades lo supieran, Samantha Koenig no fue la primera víctima de Case. Ofreció divulgar la información sobre los crímenes que había cometido e incluso aceptó declararse culpable de todos los cargos que se le imputaran. Keyes aclaró que solo aceptaría si el juicio duraba menos de un año y al final recibía la pena de muerte. Naturalmente, la policía no puede, o ciertamente no debería, influir en el resultado del proceso judicial. Así que prometer un resultado específico en el juicio de Case estaba un poco fuera de la jurisdicción de la policía. Aún así, los investigadores federales finalmente llegaron a un acuerdo con Israel Keyes para averiguar dónde estaban escondidos los cuerpos de sus otras posibles víctimas anteriores. Keyes aceptó revelar todo voluntariamente, pero puso otra condición importante. No quería que el público ni los medios supieran ningún detalle sobre sus crímenes. Keyes no quería que su hija se enterara de lo que le había hecho a Samantha. El 2 de abril de 2012, 2 meses y un día tras su secuestro en el trabajo, recuperaron los restos de Samantha Koenig del lago Matanuska. Lo que Keyes le hizo a ella finalmente llevó a que lo descubrieran y resultó en su caída eventual, con algunos agentes federales incluso convencidos de que, si Keyes no hubiera secuestrado y asesinado a Samantha, tal vez nunca lo habrían atrapado. La información revelada a las autoridades confirmó que Israel Keyes cometía crímenes desde mucho antes de lo pensado. Sus actos eran más propios de un villano de película de terror que de una persona real. El FBI notó que enfrentaban a un asesino serial frío, calculador, metódico y aterrador,
no a un oportunista. Entonces, ¿quién era exactamente Israel Keyes? ¿Cómo había logrado un hombre culpable de tanta violencia y asesinato evitar ser descubierto? ¿De dónde sale un monstruo así? Este nació en Richmond, Utah, en 1978. El hogar de la familia Keyes se volvió concurrido tras el nacimiento de Israel, el segundo de 9 hermanos, hijos de John Jeffrey Keyes y Heidi Hackinson. Keyes creció como mormón, pero también iba a una iglesia cristiana supremacista blanca. Además de estar expuesto desde niño a una ideología de odio que lo marcó, Keyes desarrolló una obsesión por las armas en su adolescencia. Desde los 14 años, él llevaba siempre el revólver calibre .38 que le dio su abuelo. De niño, Keyes fabricó un silenciador casero para su arma y comenzó a matar animales domésticos, como todo futuro asesino serial. Su tendencia al robo empezó entonces, cuando él y un amigo entraban a casas y sustraían objetos valiosos. En 1995, a los 17 años, Keyes trabajó en construcción hasta que su familia se mudó a Maine a finales de los 90. Ahí les dijo a sus padres que era ateo, por lo que lo expulsaron de su casa religiosa. Pero fue alrededor de esta época en su vida, en algún momento entre 1996 y 1998, cuando Keyes cometería su primer delito grave y fue una advertencia sombría del tipo de actos atroces que pasaría gran parte de su vida realizando. Excursionistas caminaban por el río Deschutes cerca de Maupin, Oregón, cuando notaron que una chica de su grupo había desaparecido. El grupo comenzó a buscar en los alrededores, intentando localizar a la excursionista desaparecida, pero resultó que Israel Keyes la había encontrado primero. Israel Keyes secuestró y abusó de la chica, lejos de los excursionistas. Más tarde, él la dejó ir, aunque tenía la intención de matarla, hasta que ella lo convenció de dejarla ir. Aún no sumaba el secuestro y asesinato a su modus operandi, aunque después dijo: «No fui lo suficientemente violento, decidí que no dejaría que pasara de nuevo». En 1998, Keyes se enlistó en el ejército de Estados Unidos tras mudarse a Nueva Jersey y sirvió como especialista en la compañía Alfa del 1er Batallón, 5ª Infantería. Se entrenó en Egipto y sirvió principalmente en Fort Hood, Texas, y Fort Lewis, cerca de Tacoma, Washington. Recibió la medalla al logro del ejército por su destacado servicio como artillero de mortero de 60 milímetros entre diciembre de 1998 y julio de 2001. En mayo de 2001, Keyes fue acusado de conducir ebrio en el condado de Thurston, Washington. Para empeorar, las autoridades descubrieron que su licencia ya estaba suspendida, lo que generó un cargo extra por conducir así. Aunque menos graves que otros delitos, estas infracciones causaron su baja deshonrosa del ejército de los Estados Unidos ese año. Aunque para muchos la baja de las Fuerzas Armadas sería devastadora, para Keyes fue la oportunidad de seguir su verdadera pasión. Su nueva oportunidad se centró en acabar con otras vidas. Después de su arresto, confesó al FBI que tras dejar el ejército, asesinó a sus primeras víctimas, una pareja aún no identificada. En 2000, Keyes se relacionó con una mujer de la Reserva Macao en Washington y tuvieron una hija al año siguiente. Para el año siguiente, 2002, Keyes se había separado de la mujer, cuyo nombre aún no se conoce, y se llevó a su hija a vivir con él. Luego, a partir de 2006, comenzó a hacer varios viajes visitando partes de California, Washington y Nueva Inglaterra, sin especificar nunca la razón. Cuando hizo su confesión a las autoridades en 2012, se confirmó que Keyes había cometido varios robos, ocurriendo entre 20 y 30 casas diferentes, así como también realizó asaltos en varios otros bancos. Robó el Banco Nacional de Texas, pero no fue su único robo. Uno de los más notables de esos ocurrió en 2009, cuando Keyes decidió que para financiar sus crímenes, la manera más rápida de conseguir dinero era asaltar un banco, como cualquiera lo haría naturalmente. Supuestamente, había secuestrado y asesinado a un hombre en Nueva York no mucho antes. El 10 de abril de 2009, Keyes fue al banco comunitario. Se decía que vestía chaqueta, jeans, zapatos grises, guantes bicolor, gafas de sol y usaba bigote y perilla falsos. Ah, y un par de accesorios, una pistola semiautomática Smith & Wesson, calibre .40 y una pistola Ruger Charger, calibre .22 como repuesto. Entrando al lugar con sus armas listas, logró llevarse el dinero que necesitaba. Sin embargo, Keyes tenía otro enfoque en vez de gastar el dinero. Guardando el dinero robado en una caja de herramientas, luego lo enterró en el área natural Woodside de Essex, Vermont. Enterró su Smith & Wesson, Ruger Charger,
silenciadores caseros, ligaduras, municiones y bolsas de basura junto con el dinero. 4 días después regresó a casa y viajó varias veces por Estados Unidos en los siguientes 2 años. En 2011 voló a Indiana, condujo a Nueva York y volvió a Vermont. Tomó su caja de herramientas escondida y se preparó para atacar y asesinar a otra víctima antes de iniciar otra serie de robos a bancos, posiblemente con incendio provocado extra. Merodeando en vecindarios suburbanos la noche del 8 de julio de 2011, Keyes fijó su objetivo en Bill y Lorraine Currier. Después de observar en qué habitación de la casa dormía la pareja, Keyes cortó las líneas telefónicas y entró a la fuerza. Luego llevó a cabo lo que más tarde llamaría un ataque relámpago contra los Currier, emboscándolos mientras dormían, atándolos y luego llevándolos a una granja abandonada que había encontrado previamente en la zona. Tras disparar a Bill Currier con una Ruger .22, Keyes abusó de Lorraine y la estranguló. Nunca hallaron sus cuerpos. Keyes se distinguía de otros asesinos seriales por la precisión con la que cometía sus crímenes. En vez de atacar de forma espontánea, él planeaba meticulosamente cada asesinato, dedicando tiempo y tomando precauciones para no ser detectado. Y parecía funcionar durante casi toda su carrera como asesino, ya que la policía y el FBI no lograron ningún avance, ni siquiera en descubrir sus crímenes, hasta que secuestró y mató a Samantha Koenig en 2012. Keyes era más difícil de rastrear que otros asesinos seriales porque había muy poco que conectara a sus diversas víctimas, incluso a las que las autoridades hallaron. Estadísticamente, los asesinatos suelen ser cometidos por alguien con quien la víctima está considerablemente familiarizada o por una persona que al menos es conocida por el fallecido. Pero en el caso de Keyes, él no tenía ninguna conexión previa con ninguna de sus víctimas. La idea de que un completo desconocido decida, sin motivo alguno, acabar con tu vida solo porque te cruzaste en su camino es realmente material de pesadillas paranoicas. Keyes acechaba a víctimas en parques, cementerios, campamentos y otras zonas aisladas, lejos de testigos o cámaras de vigilancia, más frecuentes en áreas urbanas pobladas. Al explicar su razonamiento a la policía, dijo que en estas áreas no había tantas personas para elegir. Confesó a las autoridades que lo atraía la ausencia de personas en esos lugares y en quienes se elegía como objetivo. Tampoco hay testigos en realidad, no hay nadie más cerca. Nunca eligió víctimas que encajaran en un perfil específico. Atacaba tanto a hombres como a mujeres. Cuando la policía lo interrogó, dijo que veía a los niños y a sus padres fuera de sus límites. ¡Qué altruista! Aunque se afirmaba lo contrario, el FBI seguía sospechando que Keyes participó en el asesinato de varios adolescentes y niños. Además, el hecho de que Keyes se moviera mucho, viajando constantemente para llevar a cabo sus actos brutales, hizo que al principio fuera difícil vincular sus crímenes entre sí. Si ocurre una muerte en Vermont y otra sucede en Washington, la policía podría considerar un poco exagerado asumir que la misma persona las cometió, y mucho menos pensar que fueron obra de un notorio asesino serial. Los departamentos de policía podrían desconocer crímenes de otros estados, salvo que se solicite información relevante. Keyes siempre cometía sus asesinatos muy lejos de donde vivía en ese momento, y nunca mataba a alguien 2 veces en la misma zona, lo que hacía aún más difícil conectar lo que debían parecer varias muertes separadas, especialmente cuando mataba sin un motivo aparente o un patrón discernible. Meses de preparación y planeación se invertían en sus ataques. Durante sus varios viajes a diferentes estados, solo pagaba con dinero en efectivo normalmente robado y mantenía su teléfono celular apagado en todo momento. Una vez que Keyes había seleccionado a una víctima al azar, enterraba un llamado kit de asesinato en algún lugar de la zona donde estaba su objetivo, justo como lo hizo antes de matar a los Curriers. Algunos kits se recuperaron en Alaska y Nueva York, pero Keyes confesó haber ocultado otros en Washington, Wyoming, Texas y Arizona. Según confesó, rara vez usaba armas de fuego y solo las empleaba para matar si era necesario. Keyes admitió que disfrutaba ver a sus víctimas desmayarse durante una pelea, prefiriendo estrangularlas hasta matarlas. Cuando la policía lo interrogó mientras confesaba sus crímenes, Keyes reveló uno de los detalles principales que hicieron que el FBI le tuviera tanto miedo. Había estudiado los crímenes de otros asesinos seriales. Según Keyes, en su juventud, había leído Mindhunter, dentro de la unidad de crímenes seriales de élite del FBI, un libro que presenta perfiles de varios asesinos seriales, escrito por un exagente del FBI, y desde entonces desarrolló una afinidad por sus compañeros asesinos. En una entrevista, los investigadores mencionaron a Robert Hansen, otro asesino serial que también estuvo activo en Anchorage, Alaska,
entre 1972 y 1983, conocido también como el carnicero panadero. Al escuchar la mención de Hansen, Case le dijo entusiasmado a las autoridades: «Sí, sé todo sobre él. Probablemente conozco a todos los asesinos seriales sobre los que se ha escrito. Es mi pasatiempo». En particular, se decía que admiraba profundamente a Ted Bundy, incluso afirmando que se veía reflejado en él y que compartía muchas similitudes con el notorio asesino. Si bien era cierto que Case y Bundy eran metódicos y operaban en varios estados de Estados Unidos, claramente diferían en la forma en que elegían a sus víctimas y en cómo actuaban. Keyes evitó que su nombre se hiciera público para no ser visto como imitador de su modelo asesino serial, y en 2012 intentó imitar la fuga de Bundy en la corte, pero fue detenido de inmediato por los guardias. Sin embargo, Case no valoraba tanto a todos sus compañeros asesinos seriales. Dijo que Dennis Rader, alias Bind, Torture, Kill, era un cobarde por mostrar remordimiento por sus crímenes. Keyes admiraba a otros asesinos seriales que, como él, casi no fueron atrapados. La detective de homicidios de Anchorage, Monique Dahl, afirmó que Case no secuestraba y mataba por estar loco. Él no secuestraba ni mataba por órdenes de su deidad ni por una infancia difícil. Él hacía esto porque le daba una inmensa cantidad de placer. Muy parecido a como un adicto obtiene una inmensa cantidad de placer de las drogas, de alguna manera él era un adicto, y era adicto a la sensación que sentía cuando salía a hacer esto. Cuando los investigadores le preguntaron a Case por qué cometió sus crímenes, él solo respondió preguntando por qué no. Hasta agosto de 2013, más de un año después de matar a Samantha Koenig, las autoridades federales informaron al público sobre Israel Keyes. Anunciaron que se sospechaba que tenía 11 víctimas, asesinadas entre 2001 y 2012. También se especulaba que había cobrado la vida de aún más personas, posiblemente en Canadá, donde Keyes solía atacar a prostitutas, así como posibles asesinatos que había cometido en otros países. Sin embargo, estos casos estaban demasiado fuera de la jurisdicción federal o habían ocurrido hace demasiado tiempo para que el FBI pudiera corroborarlos completamente. Se decía que Israel Keyes tuvo al menos 11 víctimas, aunque confesó haber matado hasta 20 personas. Aún así, solo 3 de sus víctimas han sido confirmadas e identificadas formalmente: los Currier, Bill y Lorraine y Samantha Koenig. Hay una lista de posibles víctimas adicionales de Case, como adolescentes de Colville, halladas muertas en 1997, la Jane Doe, del condado de Lewis, encontrada en 2011 en Morton, y un cuerpo catalogado como ahogamiento accidental en un lago en Neah Bay. Y esas son solo posibles víctimas de Washington. Al hacerse pública la información sobre él, Case dejó de cooperar y amenazó con no hablar más con el FBI. En una audiencia rutinaria, en 2012 se puso violento, escapó de su confinamiento e intentó atacar a los espectadores en la sala. Luego, aumentaron las medidas de seguridad. Keyes tenía la escolta de 2 oficiales cada vez que salía de su celda. Estaba completamente esposado y le hacían revisiones corporales diarias, ya que no había restricciones sobre los objetos que podía tener en su posesión, como lápices y, lo más importante, rastrillos. A pesar de las medidas, logró ocultar una hoja de rasuradora que se cree recibió por error, pues solo tenía permiso para usar una rasuradora eléctrica. El 2 de diciembre de 2012, Case escribió una nota de 2 páginas antes de quitarse la vida con una hoja de rasuradora y ahorcamiento. Aunque nunca fue sentenciado por sus crímenes, Israel Keyes enfrentó cierta justicia, pues ya no podía dañar a nadie más. Para más historias aterradoras que involucren al FBI, revisa The Infographics Show o mira The Infographics Show.